Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, el día de hoy vamos a tener la última clase de esta materia de obligaciones. Pues ya hemos llegado al final de este curso. Yo espero que ustedes hayan podido aprender un poco de esta de esta materia, ¿verdad? De las obligaciones, aunque pues es muy extensa, pues espero haberles podido impartir los conocimientos básicos para que ustedes puedan ponerlos en práctica cuando ejerzan su carrera. Pues el día de hoy pues terminaríamos con este tema de que ya lo estuvimos viendo en la clase pasada sobre las obligaciones complejas. Estábamos viendo lo relativo a la solidaridad. En la plataforma pues ya se encuentra lo relativo a la última actividad que se va a elaborar para calificarles a ustedes, y también ya se encuentra disponible el segundo examen de la materia. Es un examen, pues concreto, no tiene, no, las preguntas pues no son de conceptos rebuscados, sino que pues traté de poner conceptos esenciales de todos los temas que estuvimos viendo a lo largo de esta materia, a partir de los temas que correspondían al primer examen. Me parece que es desde la clase 8 en adelante. Entonces de ahí pueden ustedes dar un repaso para que estén listos para presentar el examen. Pues yo les deseo mucho éxito en su examen y en este cierre de módulo. Este, que Dios les dé mucha sabiduría e inteligencia para presentar su examen, y que les pueda ir muy bien y que puedan cerrar este ciclo, este módulo de la mejor manera. Pues bueno, sin más por el momento, ¿qué les parece si damos comienzo a esta clase? Pero pues como es costumbre, pues vamos a iniciar con una pequeña oración para que sea Dios el que nos esté guiando en esta clase, y que Él nos ayude a retener el conocimiento y que pues lo podamos poner en práctica. Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te doy gracias porque hoy vamos a impartir la última clase de este módulo, de esta materia de obligaciones. Te damos las gracias porque tú nos permitiste llegar hasta aquí, poder cumplir con todas las clases de este módulo y de esta materia. Te pedimos que tú nos sigas ayudando, sosteniendo, dando sabiduría e inteligencia a mí para impartir la clase, y a los alumnos para que puedan ellos retener en su memoria todo el conocimiento y todos los conceptos que se van a explicar en esta clase. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y que tú nos acompañes siempre. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el tema que estábamos viendo relativo a las obligaciones complejas, y estábamos viendo lo relativo a la solidaridad. Voy a compartirles unas diapositivas. Denme un segundo. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver las reglas propias de la solidaridad. Vamos a ver. Reglas propias de la solidaridad pasiva. En la clase pasada pues estábamos viendo las reglas propias de la solidaridad activa. Ahora vamos a ver la solidaridad pasiva.
En esta dice, el deudor solidario es responsable para con sus obligados si no hace valer las excepciones que son comunes a todos. Aquí vemos que pues sí, un deudor solidario es responsable por no hacer valer alguna excepción que tenga, que sea común a todos los deudores solidarios. Y esto está en el artículo 1996 del Código Civil Federal, que dice el deudor solidario es responsable para con sus obligados si no hace valer las excepciones que son comunes a todos. Entonces, pues cada obligado solidario eh, o deudor solidario, pues es responsable si no hace valer alguna excepción que sea común a todos los obligados o los deudores solidarios. Dice el inciso B, dice los casos de imposibilidad en el cumplimiento de la obligación o de perecimiento de la cosa originan la extinción de la deuda si no existe culpa en ninguno de los deudores solidarios, pero bastará que uno de ellos hubiese incurrido en culpa para que la responsabilidad se extienda a todos, tanto por el valor de la cosa como por el pago de daños y perjuicios. Bueno, aquí nos establece que si existe un caso de imposibilidad en el cumplimiento de la obligación, pues eso pues, afecta a todos los todos los codeudores. Imposibilidad de cumplimiento de la obligación o de perecimiento de la cosa origina la extinción de la deuda. Pero que dice que si esto es culpa, pero que si hubiera alguna culpa respecto de algún codeudor, pues esto va a ocasionar que se responsabilice a todos los codeudores sobre el valor de la cosa en el caso que esta pues se pierda. Entonces, esa sería una otra regla para el caso de la solidaridad pasiva, o sea, en respecto a los deudores. Dice el inciso C, en este caso, los no culpables tienen derecho de exigir al negligente el pago a prorrata que hubiesen efectuado. Entonces, el culpable o negligente es a su vez los codeudores de este, pues tienen la facultad o el derecho de exigir eh, el pago por lo que se haya causado por derivado de esta negligencia. En el inciso D dice la muerte de un deudor solidario dejando varios herederos origina la división de la deuda entre los mismos en la proporción que les corresponda según su cuota hereditaria, excepto en los casos en que la obligación sea indivisible, sin embargo, se les considera como un solo deudor solidario. Entonces aquí si un deudor solidario fallece, pues la deuda se va a dividir entre sus herederos, con excepción de que sea indivisible. eh, entonces dice si origina la división de la deuda entre los mismos en la proporción que les corresponda según su cuota hereditaria, excepto en los casos en que la obligación sea indivisible. En el caso de que la obligación sea indivisible, pues ahí no se dividiría entre cada uno de los herederos, sino que se dice que todos estos herederos se les va a considerar como un solo deudor solidario. En el inciso E dice, el deudor solidario que paga por entero la deuda tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte que en ella le corresponda. Esto viene en el artículo 1999. Como ya lo habíamos estado comentando, pues estos artículos son del Código Civil Federal, por si ustedes gustan este checarlos o cotejarlos en este ordenamiento legal, ahí son relativos al Código Civil Federal. Dice el deudor solidario que paga por entero la deuda tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte que en ella les corresponda,
Salvo convenio en contrario, los deudores solidarios están obligados entre sí por partes iguales. Si la parte que incumbe a un deudor solidario no puede abstenerse de él, el déficit debe ser repartido entre los demás deudores solidarios, aun entre aquellos a quienes el acreedor hubiere libertado de la solidaridad. Entonces aquí pues lo que va a pasar cuando un deudor solidario pague la totalidad del crédito o de la obligación, pues entonces ya que pagó, pues va a tener a su vez derecho respecto de sus demás codeudores para reclamarles a estos la parte proporcional de lo que pagó, salvo pacto en contrario. En el inciso F dice la responsabilidad por incumplimiento de la obligación, tanto en lo que se refiere a la indemnización compensatoria cuanto a la indemnización moratoria, es exigible íntegramente a cualquiera de los deudores solidarios. Aquí nos dice que la responsabilidad por incumplimiento, o sea, si hay una responsabilidad derivada de la mora en el cumplimiento de la obligación, pues se puede reclamar a cualquier codeudor, ya sea compensatoria o moratoria. Esto está en el artículo 2002 del Código Civil Federal. Dice cuando por el no cumplimiento de la obligación se demanden daños y perjuicios, cada uno de los deudores solidarios responderá íntegramente de ellos. Ahora vamos a ver el caso de solidaridad convencional. Y para esto vamos a ver un ejemplo. Partamos de un ejemplo para analizar la forma en que se genera la solidaridad convencional. Dice, los alumnos del curso de Derecho Civil deciden solicitar, este es el ejemplo, dice, los alumnos del curso de Derecho Civil deciden solicitar en mutuo préstamo la suma de 10,000 pesos a dos de sus profesoras para financiar la fiesta de fin de curso. Los maestros acceden, pero piden que los estudiantes codeudores se obliguen solidariamente al pago. Se celebra así entre deudores, alumnos y coacreedores, profesores, un contrato de mutuo. Pues si es mutuo entre particulares, un préstamo. Examinadas las relaciones que se integran en el ejemplo, se puede ver lo siguiente. Número uno, existe aquí una relación principal, la relación de la deuda establecida entre los alumnos, que son codeudores, y los maestros, que son coacreedores. Es el vínculo solidario, o sea, es el vínculo o la razón que une a cada una de las partes. Dice en el inciso 2, en el punto 2, dice, pero hay además dos relaciones internas subyacentes. Dice, estas relaciones son la de los alumnos codeudores entre sí, que decide la forma en que operarán y distribuirán entre ellos el pago de la deuda, pues si es una deuda solidaria. Y B, la de los profesores coacreedores entre sí, que determina cómo van a distribuirse la suma de dinero recuperada por el pago. Entonces hay dos relaciones subyacentes, además de la relación principal, que es lo relativo a la deuda y a la relación contractual, pero hay relaciones subyacentes que se derivan de la forma en que se obligaron los deudores y por otra parte los acreedores. Dice, en efecto, los codeudores han convenido entre sí en constituir una solidaridad pasiva. Entre ellos existe un acuerdo que distribuye la deuda y determina en interés de quién o de quienes se asume la obligación y en qué porción. Todos los codeudores aceptan correr la misma suerte y forman un solo ente deudor frente al acreedor o a los acreedores que podrán exigir el todo o cualquiera de ellos. Entonces, pues esto es relativo a los deudores que estos decidieron por voluntad de estos constituir una solidaridad pasiva. Y pues entre estos se va a distribuir el adeudo y ya se le puede reclamar a uno o a todos ellos.
Y respecto de la solidaridad activa, esto es en cuanto a los acreedores han convenido entre sí en constituir un crédito solidario y en un acuerdo interno han decidido entre ellos el interés con que cada una participa en ese crédito, así como la forma de distribuírselo en su oportunidad, sin perjuicio de presentar la solidez de un consorcio de acreedores frente a los codeudores. Entonces, eso es por lo que respecta a la solidaridad activa. Ahora vamos a ver la solidaridad legal, que es la que está establecida en la ley. En un segundo supuesto, tratándose de solidaridad legal, la norma jurídica general corresponsabilidad, perdón, la norma jurídica general corresponsabilidad o impone a dos o más personas la necesidad de responder de una deuda en su integridad frente al acreedor común. Es la ley la que crea ese consorcio o grupo de responsable. Entonces, cuando es una solidaridad legal, pues es la que establece la ley entre un grupo de personas frente a un acreedor en común. En resumen, ya provenga la voluntad de las partes o la disposición legal, el grupo de codeudores constituye un auténtico ente colectivo, un consorcio. Lo mismo debe decirse del grupo de coacreedores en la solidaridad convencional. No existe solidaridad legal activa, solo pasiva o de codeudores. Ah, bueno, pues aquí es importante establecer esto, que la solidaridad legal pues no se da en el caso de cuando es activa, cuando es con coacreedores, sino que solamente existe la solidaridad pasiva en respecto de los deudores. En este caso únicamente cuando es legal. Efectos de la solidaridad. Las consecuencias que produce la solidaridad de suyo son bastante complejas, deben estudiarse en forma sistemática y relacionarse con los principios en que se apoya para lograr una comprensión cabal. Además, como en la estructura de la obligación solidaria existen las dos clases de relaciones ya señaladas. Y aquí pues nos marca dos puntos. El punto número uno dice la relación de la deuda que enlaza a los coacreedores con los codeudores llamada relación principal. Como ya lo vimos aquí en el ejemplo del préstamo de mutuo, que es una relación principal, que es la que origina pues el acto, el contrato y las subyacentes que se dan entre los codeudores y coacreedores. En el punto 2 dice las relaciones internas que podríamos reconocer como subyacentes o relaciones de distribución de la deuda o del crédito, los cuales vinculan a los coacreedores entre sí o a los codeudores entre sí. Entonces, estos efectos, pues, esto es lo que produce una obligación solidaria. Primeramente en la relación principal que deriva del acto y en segundo punto las relaciones subyacentes derivadas de la solidaridad entre acreedores o podemos decir coacreedores o la solidaridad entre codeudores. Bueno, y eso sería todo respecto a las obligaciones solidarias. Ahora vamos a ver las obligaciones individuales. Dice, también se complica la obligación si además de la existencia de varios titulares del crédito o varios deudores, el objeto que debe prestarse es indivisible. La calidad del objeto, aunado a la pluralidad de sujetos, eh, caracteriza esta modalidad. El objeto de la obligación o prestación es indivisible cuando la mayor utilidad que puede proporcionar al acreedor solo es posible si se presta por entero y no fraccionado. O sea que si este objeto se divide, pues ya no va a ser con la mayor utilidad, sino que por
sufriría un detrimento, ¿verdad? En la utilidad de este. Dice, desde el punto de vista material e incluso jurídico, todo objeto es divisible y toda prestación puede fraccionarse, pero hay casos que al ser fragmentadas pierden o disminuyen su valor económico y su utilidad. Régimen jurídico de las obligaciones indivisibles. La obligación de prestación indivisible debe cumplirse forzosamente por entero, pero si se hiciere de manera parcial, perdería el valor que presta para el acreedor. Por ello, cualquiera de los codeudores está obligado a entregar la cosa íntegra o cualquiera de los coacreedores. Se, se deduce así una consecuencia similar a la emergente de la solidaridad, aunque se distingue en principio por la causa que motiva una y otra modalidad. Por lo general, la indivisibilidad proviene de la naturaleza del objeto de la prestación y la solidaridad de la voluntad de las partes o de la ley. Bueno, aquí hace una distinción de ya lo que estuvimos hablando de las obligaciones solidarias, que estas pues siempre provienen de la voluntad de las partes o de lo que establece la ley, mientras que hablando de una obligación indivisible, esta se va encaminada a la naturaleza del objeto de la misma. Cuando este objeto no puede ser dividido o si se divide, pues ya no tiene la utilidad que hubiera tenido si no se hubiera dividido. Efectos de la indivisibilidad. La prestación debe entregarse por entero y debe obtenerse por entero, lo que significa que cualquiera de los codeudores deberá entregar en todo cualquiera de los acreedores, coacreedores. Y esto está en el artículo 2006 del Código Civil Federal. Dice, cada uno de los que han contraído conjuntamente una deuda indivisible está obligado por el todo, aunque no se haya estipulado solidaridad. Ok, pues sí. O sea, como que si es una deuda indivisible, pues todos tienen que responder, aunque no haya existido una solidaridad. Pero como esa consecuencia proviene de la naturaleza del objeto por el hecho de ser este indivisible, al perder tal calidad y devenir fraccionable, la obligación también dejará de ser indivisible. Entonces, si se divide este objeto que pues es indivisible o que no se puede, o que es, o que sí, o sea que este objeto indivisible al fraccionarse, pues ya no sería, ya no sé, estaríamos hablando de una obligación indivisible. Así, si el bien adeudado por los codeudores perece por culpa de todos ellos, la indemnización compensatoria en dinero que deberán abonar al acreedor habrá de fraccionarse entre todos los codeudores y todos los coacreedores como una obligación simplemente mancomunada. Entonces, pues aquí ya no sería solidaria, sino que se transforma en una obligación mancomunada. Esto es, si el objeto pierde su carácter indivisible al convertirse en una prestación por equivalente en dinero, la obligación también dejará de ser indivisible. Entonces, si el bien ya deja de ser indivisible, pues también la obligación tiene esa consecuencia que ya no es indivisible. El artículo 2010 dice, pierde la calidad de indivisible la obligación que se resuelve en el pago de daños y perjuicios y entonces se observarán las reglas siguientes. Si para que se produzca esa conversión hubo culpa de parte de todos los deudores, todos responderán de los daños y perjuicios proporcionalmente al interés que representen en la obligación. Si solo algunos fueron culpables, únicamente ellos responderán de los daños y perjuicios. Entonces, pues aquí solamente respondería el que fuere culpable. Y si fueran todos, pues todos en proporción al interés que representen en la obligación. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, José y Francisco están obligados a entregar un gato siamés determinado a Elena y Abril.
La obligación tiene el carácter de indivisible porque lo es su objeto. Si la mascota muere por culpa de los deudores, estos quedan obligados a indemnizar a sus acreedores dándoles en cumplimiento por equivalente una indemnización en dinero efectivo por el valor del animal. Esta obligación ya tiene un objeto divisible y por lo tanto se convierte simplemente en mancomunada, fraccionándola en tantas partes como acreedores y deudores haya. Si el gato valía 4.000 pesos, cada deudor deberá dar 1.000 pesos a cada acreedor. En el caso de que fueran 4 deudores, entonces aquí en este ejemplo podemos ver cómo se trata de una obligación o un contrato cuyo objeto es indivisible porque se trata de aquí de una mascota, ¿verdad? Pues esta no la pueden fraccionar o cortar en pedacitos, ¿verdad? O dar en partes, primero le da la pata, la cola o la oreja, ¿verdad? Entonces, aquí nos pone este ejemplo de esta operación, de este acto jurídico en el cual se va a dar este gato, pero que dice que si se pierde, entonces se tiene que indemnizar a cada uno de los deudores y ya pues ya como al estar fraccionada esta obligación, porque pues ya se perdió el objeto indivisible, pues ya no tiene esa calidad de indivisible y se torna en mancomunada. Pues bueno, este ejemplo creo yo que ejemplifica muy bien lo que hemos estado hablando de las obligaciones indivisibles. Dice, como la obligación indivisible proviene de la naturaleza del objeto, conserva su calidad de indivisible, aun en el caso de que fallezca alguno de los codeudores de la prestación. Entonces, esta, como ya se ha venido diciendo en anteriores diapositivas y aquí en esta, pues no va tanto encaminada a los sujetos, como sería la mancomunidad o las obligaciones solidarias, sino que esta va encaminada más que nada a la naturaleza del objeto. Dice, los herederos de este quedarán también comprometidos al pago por entero de la deuda. Y de igual manera, al fallecer alguno de los coacreedores de la prestación, cualquiera de sus herederos tendrá facultades para exigir el pago integral de la cosa indivisible que es su objeto. Y vamos a ver estos artículos del Código Civil Federal, el 2017, que dice cada uno de los herederos del acreedor puede exigir la completa ejecución indivisible, obligándose a dar suficiente garantía para la indemnización de los demás coherederos, pero no puede por sí solo perdonar el débito total ni recibir valor en lugar de la cosa. Si uno solo de los herederos ha perdonado la deuda o recibido el valor de la cosa, el coheredero no puede pedir la cosa indivisible, sino devolviendo la porción del heredero que haya perdonado que haya recibido el valor. Solo por el consentimiento de todos los acreedores puede remitirse la obligación indivisible o hacerse una quita de ella. Entonces aquí en el artículo 2008 pues marca aquí como un que se puede pactar, que se puede remitir la obligación indivisible o hacerse una quita de ella. Dice, no se produce ninguno de los demás efectos de la solidaridad, pues los coacreedores de prestación indivisible no están facultados para no remitir, compensar o confundir la obligación. No se puede compensar o confundir tampoco la interpelación de alguno de los codeudores de prestación indivisible interrumpirá la prescripción respecto de los demás. Por otra parte, la pérdida de la cosa por culpa de uno de los codeudores no responsabilice a los demás, sino solo al culpable. Tampoco la excepción opuesta por uno de ellos favorece a los restantes. Ok, bueno, ahora vamos a ver la indivisibilidad convencional. Dice, la doctrina francesa admite la posibilidad fundada en el principio de la autonomía de la voluntad. O sea, aquí indivisibilidad convencional habla de que esta indivisibilidad puede estar pactada por las partes.
Y dice, la doctrina admite la posibilidad fundada en el principio de autonomía de la voluntad, o sea que cada quien se puede obligar en la forma y términos que hayan establecido en el contrato, de que las partes provengan en que convengan en que todos los codeudores paguen en forma indivisible la prestación adeudada, aunque el objeto de ella fuera divisible. Aquí pues ya no va simplemente a la naturaleza del objeto, sino que se va está encaminada a la voluntad de las partes. Para el acreedor o los acreedores, tal convención tiene la ventaja adicional a las que proporciona la solidaridad de que aun en caso de que fallezca alguno de los codeudores, los herederos de éste sigan obligados a todo, a prestar el todo indivisible, aunque el objeto no hubiera tenido tal calidad. Por otro lado, al no estar prohibido el pacto de indivisibilidad y al amparo del principio de la libertad de contratación, las partes podrían convenir en que determinada prestación se cumpla en forma indivisible, aun cuando no lo requiera así la naturaleza del objeto, con el propósito de que el acreedor alcance las ventajas de un pago indiviso, aun en caso de que fallezca el deudor, e imponer también a los herederos de este el pago total. Pues es como un beneficio más que nada para el acreedor, ¿verdad? Que si fallece un codeudor, pues los herederos le tienen que responder o pagar. Indivisibilidad y solidaridad. Bueno, aquí vamos a ver la diferencia entre estas dos figuras. Dice, en resumen, ambas modalidades se asemejan en que el deudor de prestación indivisible, igual que el solidario, deben pagar el todo y el coacreedor en ambos casos tiene derecho al pago total. Se diferencian en que, un segundo, inciso A, su origen es diverso en principio. La solidaridad proviene de la voluntad de las partes o de la ley y la obligación indivisible se genera por la naturaleza del objeto, aunque pues como ya lo mencionamos, también puede ser convenida o pactada. Dice en el inciso B su efecto ante el fallecimiento de uno de los sujetos involucrados en la relación. O sea, también aquí se diferencian si fallece alguno de los sujetos que se involucre en este tipo de obligaciones. Dice, si fallece un codeudor solidario, sus herederos pagarán el total de la deuda, pero dividida entre todos ellos en proporción a su haber hereditario. Si muere un deudor, prestación indivisible, sus herederos seguirán vinculados de manera indivisible y cada uno de ellos deberá entregar el todo. Idéntico efecto ocurre paralelamente entre los coacreedores. Los herederos de un solidario tendrán derecho a cobrar una parte alícuota de la prestación total. Los que sucedan a uno de crédito indivisible podrán exigir cada uno de ellos la entrega integral del objeto. Y bueno, pues hasta aquí esto sería todo lo que veríamos en esta materia de obligaciones. Terminaríamos aquí con estas obligaciones indivisibles y solidarias. Y bueno, pues con esto concluiríamos esta materia. Pues no queda más que despedirme de ustedes. Espero que les haya gustado la clase y que hayan podido aprender lo relativo a a este tema de las obligaciones. Este, que bueno, les sirva en su práctica, en sus trabajos, ¿verdad? En lo que ustedes si van a ejercer esta noble profesión pues de esta carrera de derecho, que les pueda servir de algo, estos conceptos que yo aquí les transmití, que les impartí durante todo este módulo. Pues bueno, sin más, pues les deseo que les vaya muy bien en su examen. Cualquier duda, pues ya saben, estoy allí en el WhatsApp, me pueden mandar WhatsApp o alguno de sus compañeros me han marcado. Entonces, pues ahí estoy a su disposición.
cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, les deseo mucho éxito y que pues aprueben con las mejores calificaciones esta materia. Sin más, pues voy a dejarles de compartir y pues me despido. Este, y pues hasta aquí. Y pues hasta aquí llega esta materia. Bueno, sin más por el momento me despido y que tengan una excelente semana. Hasta luego.